Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes y con todas ustedes en este video donde les voy a compartir información muy importante para que hagan uso de ella y precisamente hagan los cambios necesarios en bien de ustedes y de su familia o de todos los que les rodean. Hagamos un cambio colectivo. El tema que vamos a tocar el día de hoy es acerca precisamente de las modificaciones corporales, en el caso de los piercings o perforaciones que llevamos a cabo en nuestro cuerpo. Recuerda que yo soy Raúl Chávez y toda la información que yo te doy, que yo les comparto, es desde acá para allá, para bien de todos. Y bueno, el tema, como ya les comenté, que vamos a tocar el día de hoy es la historia oculta, precisamente, o la información oculta que hay detrás de las perforaciones y los piercings. Es bien importante que recordemos que la humanidad actualmente está empezando a recordar y está empezando a darse cuenta precisamente que todo lo que le rodea es información, que toda la información precisamente cumple una función que es precisamente ayudarnos a entender, a comprender, a ser conscientes de por qué o para qué estamos aquí en este lugar encarnados, para qué decidimos venir o por qué estamos aquí en este lugar trabajando cuestiones que venimos, digamos, a sanar o inclusive venimos a trascender, ¿sí? Entonces toda la información precisamente que viene desde el exterior nos ayuda para precisamente entender y comprender cómo, por dónde y cuándo hacer las cosas. Recordemos que precisamente de nuestra historia de vida llevamos a cabo prácticas, a veces son prácticas rituales o prácticas que tienen un fin precisamente energético o digamos hasta cierto punto espiritual y que realmente no conocemos el significado detrás de. Antes de ahondar un poquito en eso, me gustaría también que comprendamos que si tenemos la información y la voluntad es cuando podemos hacer realmente un cambio con efectos y precisamente con resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la voluntad de hacer las cosas, pero si no tenemos la información necesaria, ¿cómo vamos a efectuar precisamente esos cambios o vamos a obtener esos resultados que deseamos? Entonces aquí por eso es importante que seamos conscientes de las cosas, que tengamos precisamente una claridad en qué es lo que queremos lograr y para qué lo queremos lograr, cómo lo vamos a hacer. Entonces precisamente esa es la información. Muchas veces hay personas que dicen, estoy en una dimensión muy densa, estoy encarnado aquí en ese lugar, todo es guerra, todo es dolor, todo es cosas negativas. Sí, pues la cuestión es que precisamente somos nosotros mismos creadores de nuestra realidad. Por eso es importante ser conscientes de ello, ¿sí? Hay que ser conscientes de qué es lo que estamos creando con nuestra propia intención, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Por lo tanto, muchas veces hay personas que dicen, yo quisiera ya entrar en otra dimensión diferente a esta dimensión es muy densa. Pero la cuestión es que ni siquiera hemos logrado realmente disfrutar de nuestra estancia en esta dimensión, que precisamente sí vinimos a trabajar cuestiones, digamos, energéticas, espirituales y demás, pero también venimos a manifestar la plenitud, venimos a manifestar la felicidad, la alegría y toda la armonía precisamente dentro de este lugar para elevar la vibración de aquí mismo, ¿sí? Que no es tanto elevar la vibración del planeta porque él está haciendo su propio trabajo, pero nosotros manifestar precisamente nuestra energía de armonía continua en este lugar. Entonces, queremos irnos ya a otro lugar porque no disfrutamos precisamente cuando todavía no hemos logrado disfrutar de este lugar. Entonces es prácticamente dejar un ciclo abierto o inconcluso. Entonces vamos a manifestar primero lo que queremos aquí, que es plenitud, es armonía. Vamos a manifestarlo y vamos a hacerlo. Quiero equiparar esto, por ejemplo, poniendo el caso de una persona que estudia, digamos, el tercer año de secundaria, ¿sí? Una persona que está en tercer año de secundaria, pero que dentro de su idea, de su ideología, está a entrar precisamente a la preparatoria.
entrar a un grado mucho más, digamos, más avanzado, que sería ya entrar a una escuela preparatoria, pero resulta que esta persona de tercero de secundaria, pues dentro del salón de clases no pone atención a la información, no realiza sus tareas, que es su trabajo personal, digamos que no asiste a las clases, que es en la sala, que en lugar de obtener información prefiere irse a hacer otras cosas, y que se está perdiendo precisamente de todo ese conocimiento, de toda esa conciencia. Precisamente esa persona, cuando se llegue el momento indicado de saber si va a poder trascender, si va a poder entrar a un nuevo nivel o a un nivel superior de, digamos, de conciencia, en este caso la escuela, que sería, digamos, una dimensión más avanzada, pues esta persona va a tener un examen, que es realizar un examen final, a ver si es que logró, digamos, comprender y entender todo ese proceso de ese tercer año de secundaria. Obviamente, si la persona no entró a clases, no hizo tareas, no estudió, no puso atención a la información, pues difícilmente va a poder acreditar todo lo necesario para poder ingresar a la preparatoria. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Nuevamente, esperar el ciclo escolar, entrar nuevamente desde el principio y volver a cursar todo el año. Si la persona en ese año es capaz, ahora sí, entendió y comprendió que es necesario que ponga atención a toda la información que se le está brindando para usarla a su favor, entonces ahí sí podrá trascender ese nivel, ese tercer año secundario, y poder entrar a un nivel superior que sería la preparatoria. Obviamente, pues con esto no quiero decir que la escuela, digamos, sea como el paso para entrar a una dimensión más elevada, hablando energéticamente, sino es simplemente el ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos la información y la voluntad, podemos crear grandes cosas. Nosotros recordemos que somos creadores de nuestra realidad, y por eso es importante que nos mantengamos bien conscientes de lo que queremos, cómo lo queremos y para qué lo queremos. Entonces, entrando ya de lleno en el tema de las modificaciones corporales, el tema de los piercings, el tema precisamente de lo que son las modificaciones, las incrustaciones y los tatuajes, todas estas prácticas que precisamente llevamos a cabo y que a veces no entendemos para qué o por qué las hacemos. Muchas veces hay personas que traen perforadas sus orejas, la nariz, el septum, los labios, la lengua, y cuando alguien les pregunta, oye, pero ¿para qué te lo pones? ¿O por qué te lo pones? Muchas veces las personas no saben qué contestar, o simplemente contestan, pues es porque me gusta cómo se ve, o es porque, no sé, simplemente me siento bien con ello, o simplemente no sé. A veces la respuesta es así, no sé. Entonces precisamente vemos que no hay una conciencia del por qué se está usando precisamente a lo mejor un arete, un piercing o un tatuaje o una escarificación o una incrustación. No sabemos el por qué. Recordemos que estas prácticas muchas veces son mal vistas o son tachadas, son inclusive satanizadas por el sistema y por las personas que están, digamos, sirviendo o dentro del sistema, que están inmersas dentro del sistema. Por eso mismo, yo creo que la información que ahorita les voy a dar nos va a ayudar a comprender un poquito más y ampliar nuestros horizontes del por qué estamos haciendo esta práctica. Muy bien, recordemos que estas prácticas tienen ya una historia detrás, ¿sí? En antiguas civilizaciones se utilizaban, por ejemplo, perforaciones para ciertos estatus sociales. Por ejemplo, en algunas culturas las perforaciones, los aretes, las incrustaciones en la piel o las marcas en la piel la utilizaban personas que tenían un alto rango o una jerarquía dentro de esa civilización. Se utilizaba para distinguirse de entre los demás. Entonces eran personas que se les permitía, inclusive se les realizaban estos actos para distinguirse de los demás, porque tenían, digamos, un nivel o un estatus dentro de su civilización, una jerarquía más alta. En otras civilizaciones, por el contrario, se utilizó, por ejemplo, para reconocer a las personas que eran los esclavos, ¿sí?
a personas que, por ejemplo, eran de un estratus o de un estatus mucho más inferior, por ejemplo, a los de los pudientes o las personas que estaban, digamos, en puestos de mando o de gobierno. Entonces vemos como una diferencia entre ciertas culturas y civilizaciones. En nuestras fechas actuales, este movimiento del uso de perforaciones y piercings se empieza a dar en un círculo social que está en contra del sistema, que está precisamente combatiendo el sistema, o simplemente diciendo no queremos ir con el sistema, queremos salirnos de los lineamientos del sistema, que es precisamente el círculo social de los punk, por la década de los 70 aproximadamente. Los punk entre 70 y 80 empiezan a utilizar precisamente perforaciones en su cuerpo, ¿sí? Empiezan a utilizar en la cara, en los labios, en la lengua, y es una forma de decir me salgo del paradigma o me salgo precisamente de los lineamientos sociales del sistema, que impone el sistema de control. Ya sabemos que es un sistema de control de la humanidad. Entonces es una forma de rebelarse ante ello. Posteriormente, en Occidente, acá en América, por ejemplo, en la década de los 90, a principios de los 90, vuelve a tomar fuerza esta práctica que es precisamente el perforarse la piel, el perforarse las orejas, la nariz, el septum, la lengua, inclusive ya empieza a extenderse a los pezones, a los genitales, al cuello, a la espalda, y prácticamente a cualquier parte donde haya piel se puede realizar lo que es una perforación o un piercing, como lo conocemos también. Entonces este círculo social, por ejemplo, de personas que empiezan a perforarse la piel, el sistema los empieza a rechazar, el sistema empieza a generar, digamos, un repudio, o empieza a generar precisamente un rechazo a todas estas personas que empiezan a mostrar esta realidad. Se les empieza a negar el trabajo en muchos lugares, inclusive en algunos, por ejemplo, en algunos lugares públicos también les es mal visto, en los sistemas, por ejemplo, educativos, en los laborales, y básicamente se empieza a estigmatizar el uso de estos objetos de metal en el cuerpo, que ya ahorita pues hay de otros materiales sintéticos y demás, pero en un principio comenzó siendo como acero quirúrgico o simplemente algunos tipos de metales en el cuerpo. Posteriormente, este grupo social es considerado como un grupo extremo por sus prácticas y por su forma de vida, su estilo de vida, a lo que se les considera precisamente fuera del sistema o antisociales, por considerarlos agresores a la sociedad o agresores a un sistema formal que precisamente nos trata de dar una cara de rectitud y de pulcritud, en la cual nos debemos de regir según todos para estar bien o para estar en lo correcto. Entonces este círculo se empieza a expandir precisamente por todo, digamos, el gremio, que son los amantes de la música rock, del música rock pesado en general. Fue donde se empieza a gestar precisamente en la década de los 90 este uso de los piercings, perforaciones, aretes y demás. Posteriormente, otros círculos sociales empiezan a adoptar también lo que es el uso de los piercings. Ya ahorita pues vemos que cualquier persona, ya no nada más exclusivamente los amantes de la música rock o rock pesado utilizan esto, sino ya ahorita es básicamente pues muchas personas, ¿no? Aunque no sean amantes de la música rock, aunque sean de otros estilos, otros gustos, ya también traen su perforación y la utilizan. Eso pasó lo mismo también con la cuestión de los tatuajes. Los tatuajes, recordemos que también comenzaron en ciertas civilizaciones como estatus jerárquicos que podían portar un tatuaje, y también, por ejemplo, en las cárceles o a las personas que tenían prisioneros les ponían un tatuaje para marcarlos. Es similar la historia. Entonces ya ahorita, por ejemplo, el tatuaje se hizo tan popular que ya no nada más las personas que gustan de la música rock pesado, sino ya ahorita cualquier persona trae un tatuaje. Bueno, casi cualquier persona. Se ha extendido mucho la práctica. Y bueno, posteriormente a eso, ya para entender un poquito cuál es realmente el objetivo o el propósito de portar o de utilizar los piercings, es que precisamente hay muchas personas que al ver o al
ponerse frente a una persona que anda con sus perforaciones o con tatuajes en su cuerpo, modificaciones corporales, sienten una incomodidad, sienten precisamente un malestar al ver a esa otra persona que luce de esa manera, cuando ellos no lo están haciendo, o sea, ellos no lo están portando, ellos no traen perforado, pero ellos sienten un malestar al ver eso, al darse cuenta de esa realidad. Y es que precisamente lo que está pasando es que hay una proyección de por medio. La persona está proyectando precisamente una situación personal en esa otra persona que ve perforado, que ve tatuada o que ve con modificaciones en su cuerpo. Entonces, esa es información que la persona con piercings o perforada está mandando a su exterior. Es información valiosa. ¿Por qué? Porque precisamente los piercings está haciendo alusión precisamente a la aportación o precisamente a la implantación de lo que conocemos como lo que son los chips, ¿sí? Recordemos que hay chips físicos y energéticos. Un chip físico que portamos todos o la mayoría es el chip que traemos en el celular. Ese es un chip, ¿sí? Precisamente. Por medio de ese chip, inclusive pueden estarnos monitoreando, pueden estarnos inclusive escuchando, pueden inclusive controlar o mandar ciertas emisiones, vibraciones, para igual también controlar ciertas actitudes que tenemos nosotros o ciertas reacciones o conductas inclusive. Entonces son cosas que no sabemos y que no tenemos conscientes, pero que ahí están. Entonces ahí es portar un chip físico. Los chips energéticos que no vemos, que también son incrustaciones dentro de nuestro campo vibracional, nuestra aura o nuestro campo electromagnético, y chips que también, por ejemplo, hay personas que se les han inclusive encontrado pequeños dispositivos en su cuerpo sin haberse sometido a ninguna cirugía o a alguna cuestión médica. Entonces precisamente el piercing, el arete, la incrustación en el cuerpo es información que nos está ayudando a entender y a comprender que nuestro cuerpo precisamente puede estar contaminado con estos chips, con estos dispositivos de control. Entonces la persona que precisamente decide empezar a perforarse la piel, a portar un piercing, lejos de estar agrediendo a la humanidad, está ayudándonos a recordar que precisamente hay que trabajar sobre nosotros mismos para precisamente quitarnos todos esos chips, todos esos implantes que inclusive se nos llegan nos llegamos a poner con ciertas actitudes, con cierta alimentación que tenemos, con nuestras bajas de energía, y que precisamente también hay energías que se aprovechan de nuestra baja energética para poder implantar esos chips o esos implantes energéticos. Precisamente todo esto lo que causa pues es cambios en la conducta, puede causar también enfermedades, puede causar malestar y demás. ¿Por qué? Porque son cosas que no nos pertenecen y que son usadas para tener un control sobre la humanidad. Entonces la persona que se siente incómoda al ver a alguien con perforaciones o que porta objetos de metal en la cara, en la lengua o demás, siente un malestar. ¿Por qué? Porque es algo también de que le pertenece a esa persona, ¿sí? Por eso se mueve algo dentro de ella y se siente un rechazo, porque no quiero verlo o no me quiero dar cuenta, porque es algo que también es mío y porque también lo tengo que trabajar. Inconscientemente lo sabemos y nuestro maestro interno lo reconoce, pero conscientemente, como nuestro consciente está limitado, no entendemos el por qué nos causa ese malestar o les causa ese malestar a personas ver a alguien con perforaciones o con tatuajes. Recordemos que a quien sí agrede esta información que nos mandan las personas con perforaciones en la cara o en el cuerpo es al sistema de control. Sí lo agrede. Por eso el sistema trata de hacer ver a estas personas como que están mal, como que están locas o como que están salidas de la realidad o como simplemente agresores de la humanidad. Pero recordemos que no nos están agrediendo estas personas, al contrario, es un gesto realmente de amor y que son personas que se están sacrificando aún sabiendo que van a ser rechazadas, aún sabiendo que van a ser, por ejemplo, repudiadas, que no se les va a dar trabajo y demás, aún sabiendo eso lo hacen, porque es una forma de como sacrificarse
para que los demás se den cuenta de ello, para que los demás se den cuenta de esa realidad, que es una realidad que no vemos con los ojos, pero que sí sentimos dentro. Entonces, pues yo te pido que de aquí en adelante, cuando es una persona así, lejos de tacharla o lejos de juzgarla, te des cuenta precisamente de la información que te está enviando. Te está enviando información para que tú te des cuenta y la hagas consciente, y todos la hagamos consciente. Es bien importante también recordar que precisamente en el caso de los tatuajes pasa algo similar, ¿sí? Ya por ejemplo, en algunos videos mi bro Gerardo Amaro ya ha hablado de eso, y donde nos habla que los tatuajes son recordatorios de cosas que tenemos que empezar a trabajar sobre nosotros mismos, y que los demás también, al ver un tatuaje, van a sentir una emoción. Entonces, al sentir una emoción de rechazo o de gusto, es porque a ese tatuaje les está enviando información que ellos mismos ya tienen integrada dentro de su inconsciente o de su subconsciente. Entonces, ahí lo importante es saber qué me refleja ese tatuaje. A lo mejor veo, no sé, un dragón, o veo una serpiente, o veo una araña, no sé, y me causa pavor. Ay, no, qué feo tatuaje, ¿por qué te pusiste eso? ¿Por qué traes ese tatuaje tan horrible? Ah, precisamente, si te hizo ruido, es porque algo tienes que trabajar de acuerdo a ese tatuaje que viste, o al tema del tatuaje. Entonces, el tatuaje hace precisamente alusión a nuestros compañeritos, a nuestros enemigos, o a nuestros animalitos, que decimos animales, que de males no tienen nada, al contrario son buenos, pero que los animalitos en su pelaje, en su piel, traen estos códigos cósmicos que son precisamente los colores, las rayitas, o ciertas figuritas que se forman en sus cuerpos o en sus pelajes. Entonces el tatuaje precisamente es una forma de hacer o de representar precisamente el trabajo que hacen los animales. Hay personas que también tienen esta característica de ver o de encontrar sentido a las cosas, significado a las cosas, y en los animalitos pueden ver inclusive esas figuras, o pueden encontrar información cósmica, precisamente que el animalito ya viene integrada con ella y nos viene a ayudar reflejándonos con su pelaje, con sus colores, o con ciertas líneas o marcas, información para que entendamos ciertas cosas. Entonces, tanto el tatuaje, las perforaciones, las escarificaciones, todo eso, digamos, modificaciones corporales o prácticas que ya estamos precisamente más conscientes de qué son, o ya estamos siendo conscientes de para qué son, cuál es la finalidad, tienen precisamente ese objetivo, ¿sí? El ayudarnos a entender y ayudarnos a que la persona que se siente invadida o molesta se dé cuenta de que hay algo que tiene que trabajar dentro de ella. Entonces, pues es básicamente el video, el tema, lo que les quería yo compartir, y que precisamente estamos saliendo ya de los sistemas. Recuerden que todas esas prácticas son negadas, o se les prohíbe el acceso. Por ejemplo, a los alumnos que van con perforaciones no se les permite la entrada a las escuelas. ¿Por qué? Porque muchos alumnos van a ver a ese alumno o a esa persona que va con sus perforaciones, y va a ser masiva la información que va a esparcir, va a ser masiva, porque muchos lo van a ver. Entonces, dentro de las escuelas no se permite. Dentro de los empleos tampoco está permitido, ¿sí? Porque pasa lo mismo, muchas personas van a tener contacto con esa persona y se van a empezar precisamente a sentir incómodos, a salir de su zona de confort y a empezar a entender el por qué les causa ruido esa situación. Por ejemplo, en la sociedad formal, tampoco es bien visto esas personas que utilizan los piercings o las modificaciones corporales, porque precisamente el sistema implanta las reglas y las leyes para que estemos oprimidos bajo sus reglas o bajo su orden, su viejo orden mundial. Entonces, precisamente, pues aquí lo importante es, lejos de tener miedo, al contrario, hay que tener ese valor, esa felicidad, ese conocimiento, y darnos cuenta de que todo lo que estamos haciendo es para dejar precisamente la opresión del sistema, la opresión precisamente de todo aquello que quiere la humanidad sumida, y todos juntos lograr un cambio, una masa crítica que logre precisamente manifestar una realidad diferente a la que hemos vivido. Pues, ¿qué más que despedirme y desearles lo mejor, y que toda esta información les sirva
utilícenla, lo que les sirva toman y lo que no pues déjalo ir. No hay verdades absolutas, o al menos no creo tener la verdad absoluta, simplemente te comparto lo que yo siento y lo que yo veo y lo que yo puedo recibir de información. Es un gusto, me despido con besos y con abrazos, y más bien con brazos, y pues te veo la próxima para darte más información y hagas uso de ella. Nos vemos pronto.